Dedicamos hoy nuestro espacio al hispanismo tunecino y tenemos el honor de contar con una prestigiosa representante de este, la doctora en Civilización Española y Latinoamericana, Rajeh Yassin Bari, catedrática jubilada del Departamento de Español de la Universidad de Banuba, en Túnez, directora del Departamento de Letras y académica de la prestigiosa Academia Tunecina de Ciencias, Letras y Artes, Beit al-Hekma. La doctora Bari Yassin es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y su actividad investigadora se ha centrado en la historia del Al-Andalus, especialmente en la historia de las minorías judías y moriscas en España, enfocándose en estudios sobre el rescate de cautivos en el Mediterráneo en la época moderna, la influencia andalusí en África del Norte y en Túnez en particular, y en la Inquisición y los procesos inquisitoriales de los moriscos. Entre otros títulos y distinciones, es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, España, y académica correspondiente del Instituto Balear de la Historia. Ha sido condecorada con la Medalla Nacional del Mérito del Trabajo de la República Tunecina y con la Medalla Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil de España. Estimada doctora Bari, es un placer tenerla hoy aquí en el Instituto Cervantes participando en esta serie dedicada a grandes hispanistas. En su largo currículum apreciamos que ha trabajado usted en varias lenguas, árabe, francés, inglés, español, pero centrándonos en el español, ¿qué le llevó a interesarse por nuestra lengua, a convertirlo en una parte tan importante de su vida profesional? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al Cervantes y a todas las autoridades y al director Luis Montero por la invitación, a usted, Carmen Pastor, por estar aquí entre vosotros y hacer conocer un poco el español en Túnez. Y en particular, en lo que me toca a mí, yo a veces me pregunto por qué ese cariño hacia España, por qué ese cariño hacia la lengua española, hacia la civilización española, hacia las tradiciones. Desde muy joven, desde los años, cuando tenía yo 4 o 5 años, bailaba ya la sevillana, aprendiendo a partir de películas, cantaba español, pero la gente me llamaba la española, no sé si tengo rasgos españoles o por qué me llaman la española. Y con los tiempos hice mis estudios en un colegio francés con 2 idiomas, árabe y francés, que soy bilingüe totalmente. Y después, en el secundario, la enseñanza media, aprendí el inglés. Luego, después de bachillerato, hice una licenciatura de inglés. Y en aquel momento pasé un año en Inglaterra enseñando el francés como asistente, lo que decimos en Túnez, de francés. A la vuelta me encontré con unos diplomáticos, y era muy joven en aquel momento, tenía 22, 23 años, y fueron impresionados porque hablaba tantos idiomas. Ellos estaban más o menos en Libia y hablaban conmigo en árabe. Había una puertorriqueña que hablaba inglés y también con otros árabes y francés, pasaba de un idioma a otro. Y me preguntaron si puedo, más o menos en aquel momento la embajada buscaba una secretaria traductora, si me interesa. Era muy joven y bueno, claro, cuando me hablan de España o de la embajada española, yo no podía decir que no. Lo único que preguntaba en aquel momento es que me dejen continuar la licenciatura de inglés en la universidad. El embajador Cebrián, en aquel momento lo recuerdo, Guillermo Cebrián, muy buena persona, me dijo, muy bien, tú puedes seguir 1 o 2 horas semanales, te puedo acordar, para ir a la universidad y seguir tus estudios de inglés. Y el resto trabajaba en la embajada como traductora. En aquel momento, Libia tenía muchos problemas, era la subida de Gaddafi, y España estaba muy interesada por la historia de Libia. Y me trajeron en aquel momento muchos periódicos que yo traducía del árabe al español o al francés que les interesaba en aquel momento. Pasé 9 años a la embajada haciendo todo tipo de trabajo y estaba muy encantada, muy a gusto. Terminé 2 años después la licenciatura de inglés y como estaba entre los españoles, bueno, decidí emprender otra licenciatura, que es la licenciatura de español. Seguí todos los estudios mientras trabajaba en embajada, pero en aquel momento, después de la licenciatura de inglés, no me ausentaba tanto como antes. Pero los embajadores
estaban muy encantados. Me permitieron también pasar a mis exámenes, porque la tercera parte de la licenciatura lo pasábamos en la Autónoma en Madrid y me dejaba ir y volver para pasar los exámenes. Acabé la licenciatura de español y tuve que escoger qué hacer. ¿Un doctorado de inglés o un doctorado de español? Me aconsejó un profesor de literatura inglesa, me dijo, no, vete hacia lo español, que es más interesante. Y yo pensé, sí, eso es lo que me gusta. Pero había un problema. El español, en aquel momento, no teníamos máster ni tampoco doctorado. ¿Qué hacer? Tuve que ir fuera, a España o a Francia, para seguir mis estudios. No conocía a nadie fuera. Era muy joven y no sabía qué hacer. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a un profesor de español, un lingüista, Laverty se llama, en Estrasburgo, y le escribí y me dijo, ven, no hay ningún problema, yo le puedo ayudar. Fui a Estrasburgo y me escribí allí para hacer el doctorado, primero el máster y luego el doctorado. Y como era profesor de lingüística, me dijo, yo no le puedo hacer en historia porque yo quería hacer y seguir historia. Me puso en contacto con otro profesor que se encuentra en Besançon. Fui inmediatamente a verle y le dije, mira, a mí me interesa toda la historia de España y de la España musulmana sobre todo, una parte un poco conocida, desconocida en aquel momento, y opté por la historia de los moriscos, de esa minoría, de que justamente hubo tantos problemas en España, porque luego todos los moriscos vinieron a Túnez. Yo tenía una visión, tenía más o menos, sabía mucho sobre los moriscos instalados en Túnez. Y hice la tesis doctoral, tuve la suerte de tener dos profesores, uno en Estrasburgo, otro a Besançon, y acabé el doctorado sobre la Inquisición y los procesos de la Inquisición. Esos fueron los temas de mi investigación. Luego, después de 2 años de experiencia en la embajada, tuve que ir hacia la universidad y les pedí permiso para salir. No me dejaron salir, pero digo, mira, por favor, que es mi destino, es lo que yo quiero hacer. Y fui hacia la universidad. Pero antes tuve que enseñar francés en una escuela porque no había muchos, como lo acabo de decir, profesores de español. El español se enseñaba en aquel momento en 2 sitios solamente. Y después de 2 años monté un club de español, como le dije, que a mí me encanta la música, el baile. Participaron todos los alumnos del colegio. Cuando se dio cuenta la directora del éxito que tuvo el español, y en aquel momento había una cierta mentalidad dentro del ministerio de abrir un poco las puertas hacia los idiomas. Y gracias a ese club y al apoyo de la directora, abrieron el español en las escuelas. Y a partir de ahí, todas las escuelas enseñan el español como tercera lengua. Y como lo acabo de decir, hubo un éxito tremendo, enorme, de gente que optaba por el español. También eso afectó la universidad. Y empecemos en la universidad a recibir oleadas de alumnos, de estudiantes que siguieron el español y finalmente ya acabé siendo profesora de español en la universidad, investigadora y hasta hoy sigo como investigadora en la gran academia más prestigiosa de Túnez, que es Beit el-Hikma. De hecho, hoy en día en Túnez nosotros hemos contado unos 32.000 estudiantes de español. La embajadora esta mañana nos daba cifras más actualizadas, ella hablaba de unos 50.000 estudiantes de español, o sea, el interés es grande. ¿Cuál crees que es la situación del español en Túnez? ¿Por qué crees que los tunecinos estudian español? Pues mira, hay que ver un poco toda la historia y las relaciones que tuvo Túnez con España. No es una relación reciente. Hay que recordarnos que ya desde la época musulmana o antes, la antigüedad, la época romana, fenicia, eso está lejos, no lo voy a hablar, pero a partir de la dominación musulmana, España y Túnez se quedaron en contacto continuo. Había una ida y vuelta continua entre España en el siglo XII y yo hablo mucho de Kerouan porque había mucho intercambio entre España y los españoles musulmanes en aquel momento y Kerouan. A veces para ir a la peregrinación les resulta muy caro y muy lejos. Preferían desplazarse hacia Kerouan
hacían una ida y vuelta. Había un imam ahí, Sahnun, muy conocido, muy famoso, con la que la gente colaboró para mejorar, para conocer más la literatura y sobre todo la religión. Eso en primer grado. Y luego, con la reconquista de Sevilla, de Córdoba, los españoles musulmanes prefirieron la mayoría venir a Túnez, porque había muchos contactos comerciales, económicos y culturales sobre todo. Y lo que favoreció la instalación es los hafsís en aquel momento. Y el rey Hafsí les abrió la puerta, recibió a los más importantes en su administración. Llegaron poetas, dramaturgos, arquitectos, médicos, alta categoría social española musulmana, y se quedaron en la capital. Crearon barrios y calles, se instalaron todos agrupados en la capital. Y luego, más tarde, con la reconquista de Granada en 1492, otras olas llegaron a Túnez y se quedaron donde antes había andaluces, creando más pueblos, más sitios, más barrios, y también mejoraron la Medina de Túnez con la introducción del bonete español, que es el o árabe, es el bonete rojo, y en Túnez empezó la industrialización y exportación de ese bonete gracias a los españoles. La cerámica se desarrolló, se construyeron palacios enormes que hasta hoy en día existen. En esa época del siglo XV, 1492, fue una aportación prestigiosa, una ola occidental al aire tunecino. Y desde aquel entonces los tunecinos casi todos empezaron a ser más o menos felices, porque había una cierta felicidad de esa aportación europea a Túnez. Y luego, más tarde, en 1609, se llevó a cabo la expulsión de todos los moriscos. Llegaron a Túnez 80.000, mientras que la población de Túnez era de 1 millón de habitantes, más o menos. Y esos 80.000 fueron recibidos con manos abiertas gracias al dey de Túnez, Othman Dey, quien les permitió a los más ilustres instalarse en la capital. Había muchos poetas, Ibn Asfur, mucha gente adinerada, culta, de muy alto nivel cultural. Todo eso se quedó en la capital. Reclutó a muchos en su palacio, en su administración, para que les ayuda. Y Túnez tenía poca población en aquel momento por unas epidemias y necesitaba también aumentar el nombre de habitantes en Túnez, y lo que se hizo justamente con esa expulsión. Salieron 300.000, pero 80.000 llegaron a Túnez, lo que es enorme. Y esa población se quedó en la capital, otros en los alrededores, y la mayoría que eran agricultores fundaron otras ciudades, comunidades fuera de Túnez. Por ejemplo, puede ser muchas ciudades como Teistur, como Bizerta, Gar el Mellah, Qalat el-Andalus, que llevan todavía nombres españoles. Y llevaron con ellos, claro, esos moriscos hasta hoy en día guardan el mismo nombre. Y hoy en día casi todos son orgullosos, porque cada vez que se encuentran con español, la primera palabra que dicen, y esto está mencionado en el libro de la Serna, que escribió sobre Túnez: yo soy de origen español. Y tienen casi todo un cierto cariño hacia España. Y eso, gracias a esa herencia, los alumnos escogen el español, porque hay una huella española muy anclada en la sociedad tunecina. O sea, se sienten muy relacionados todavía con España. Es que miran mucho a España y están felices, orgullosos. Y si uno viene a Túnez, se da cuenta que tenemos muchas tradiciones, muchas similitudes, muchas cosas. España está muy presente en Túnez, hasta hoy en día, yo diría. Hay además otro colectivo que llegó, aparte de los que nos has contado, los moriscos, de estos exiliados después de la Guerra Civil Española, que llegaron también muchos españoles a Túnez, ¿verdad? Eso también, los exiliados, es otro tema, pero más triste. Bueno, tan triste como los moriscos, yo podría decir, más o menos. Cuando el Ejército Nacional ocupó Cartagena, los republicanos tuvieron que venir a África del Norte. Y Túnez en aquel momento era un protectorado francés. Los franceses, en vez de dejarles pasar por Argel, prefirieron que el ejército llegue hasta Bizerta. Y en Bizerta no sabían qué hacer de esos 4.000, imagínense, españoles,
entre ellos 300 civiles, 13 mujeres y 4 niños. ¿Qué podían hacer? Entonces les colocaron fuera de la capital, en unas partes muy remotas y muy aisladas, para que no se metan con los españoles. Para ellos los querían aislar. Pero luego cuando Francia reconoció, como era Túnez un protectorado francés, el rey de Túnez, que venía, bueno, que es el bey, no tenía mucha función administrativa. Todo estaba entre las manos de los franceses. Luego, cuando los franceses reconocieron a Franco, bueno, Franco pidió la reexpulsión de esos republicanos. 2000 y pico salieron, 2400 y pico salieron, volvieron a España. Los demás prefirieron quedarse en Túnez y mejoraron las carreteras, las minas, otros descubrieron agua en partes totalmente desérticas y desempeñaron un papel muy importante en Túnez. La mayoría, otros se casaron con tunecinos, otros se quedaron. Yo conocía a muchos exiliados o hijas de exiliados que se quedaron allí. Y en aquel momento el español como lengua, y españoles no había en Túnez, españoles, ¿no? Es gracias justamente a los exiliados republicanos que se desarrolló el hispanismo en Túnez. Uno de los más protagonistas, el fundador de la cadena hispánica en Túnez, fue José María Sastre, que era un exiliado español. Exacto, que fue el primero que tuvo una cátedra de español. Exacto, en Túnez yo lo he tenido como profesor de traducción en la universidad, además, hombre sí, prestigioso, hombre de gran calidad humana, sí, que hizo mucho para el español y ha trabajado muchísimo. Luego dejó una biblioteca muy importante, la regaló a la universidad. Sí. Tú misma estabas comentando que el español creció muchísimo, en las secundarias tercera lengua optativa, Exacto. En las universidades ahora ya sí hay máster y titulación que no había en tu época, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el panorama ahora del hispanismo? Vale. ¿Qué estudiáis en el hispanismo tunecino? ¿Cuáles son las líneas que seguís? Mira, para empezar, para no olvidar de esa pregunta tan importante, hemos obrado mucho para la creación del máster, fue muy duro. Primero nosotros, que éramos profesores y no catedráticos en aquel momento, tuvimos que obrar, trabajar. Toda mi investigación se hizo en España. Y quiero agradecer a la cooperación española y la cooperación francesa también, que me otorgó muchas becas. Entonces, todas las investigaciones mías se hizo en el Archivo Histórico Nacional y también en Simancas, la Biblioteca Nacional, gracias a esos recursos económicos que es la cooperación española. Y después del doctorado, integré la universidad y estuvimos trabajando, pero pocos profesores, por eso enseñamos de todo. Hay 3 asignaturas: literatura, lingüística e historia. Literatura española, latinoamericana, también historia latinoamericana y la historia española. Como éramos 3 profesores, teníamos casi 20 horas cada uno de nosotros y tuvimos que preparar. Yo pasaba todo mi tiempo estudiando, trabajando, porque cada año tengo una pregunta que no tiene nada que ver con mi campo de investigación. Hemos sufrido mucho para el desarrollo del español. Y resulta que después del doctorado, me llamó un día el rector de la universidad, un hombre prestigioso, muy abierto, que me dijo: mira, le vamos a ayudar. Yo la primera pregunta que hice: por favor, ayúdame a abrir un máster para que los alumnos puedan estudiar español y seguir sus estudios. El rector, muy amable, muy abierto, me dijo que sí, que me va a ayudar. Y me llamó un día para decirme: ¿qué quieres? Así, yo lo recuerdo muy bien. Yo le dije: profesores, somos pocos, necesitamos profesores de España. Empecemos a trabajar con la Universidad de Oviedo y les doy las gracias hoy en día porque con la Universidad de Oviedo vinieron casi 5 o 6 profesores que nos han ayudado en aquel momento. Y la fecha, en 2003 se creó el máster y empezó la primera ola de estudiantes que inscribieron en este máster. Y yo digo siempre que las relaciones humanas son muy importantes. Gracias a mis profesores franceses también, otros españoles, pude desarrollar el máster. Y vinieron casi cada año 5 profesores y durante 10 años, imagínense. El rector les dio
todas las condiciones agradables para que puedan quedarse en Túnez. Los que no pueden quedarse un mes se quedan menos, pero el sueldo es igual. Tenían un chofer a su disposición. Estaban tan bien acogidos, ellos también nos dieron un gran rendimiento cultural a Túnez. Y empezaron justamente a salir la primera generación de doctorado, de doctorantes, y hasta hoy en día sigue igual el máster. Gracias a ese máster, también el rector me dio la posibilidad de abrir un laboratorio de investigación que se llama Las relaciones hispano-tunecinas en la época moderna. Y ese laboratorio funcionó perfectamente durante muchos años. Me permitió organizar coloquios, me permitió llamar y pagar a conferenciantes. Tuve también el apoyo del Centro Cultural de la Embajada de España. Luego con Cervantes vinieron profesores, los que venían a Cervantes venían a la universidad. Tuve el apoyo también de otras embajadas de Argentina, sobre todo, que cuando ellos reciben a conferenciantes o cuando los conferenciantes llegaban a París, les invitaban a Túnez porque cuesta menos el viaje. Y fue una temporada muy positiva durante los años que yo estaba, 15 años como directora. Todo eso en la Universidad de Manuba, de la Manuba, que es además la primera universidad con departamento de español, ¿verdad? Exacto, la primera y más importante. Y tenía una cierta curiosidad cada vez que tenía que leer la tesis doctoral a los alumnos, siempre llamaba a unos profesores de España y de Francia, para que vean un poco el nivel y para que yo también aprendo de ellos, si hay debilidades, si hay la posibilidad de mejorar, y casi todos estaban impresionados por el nivel lingüístico de los alumnos. Esos alumnos que viajan poco a España porque no tienen medios, la cooperación cerró y no había posibilidad de viajar, cómo esos estudiantes siguieron teniendo un español muy alto y cómo pudieron acabar su estudio y la tesis doctoral. No hay que olvidar que yo compro a veces libros para ellos, les doy toda mi biblioteca, todo lo que puedo para que puedan ellos mejorar su nivel. Se hicieron tesis doctorales fabulosas, impresionantes. Exacto, volviendo justo a toda tu trayectoria de investigación, no solo la propia, sino todas las tesis doctorales que has dirigido. Estabas hablando antes de los moriscos que fueron expulsados de España, también hemos hablado de los exiliados que tuvieron que irse después de la Guerra Civil. Tú tienes un artículo, La tragedia de los moriscos para comprender nuestra historia, porque es una tragedia también lo que les pasó a estos colectivos, pero también la pérdida que tuvo España de todos estos moriscos, de todas estas personas. O sea, ¿qué impacto en la historia ha tenido todas estas expulsiones desde España? Mira, yo organicé un coloquio en 2009 con la conmemoración de expulsión de los moriscos, porque tuvo lugar en 1609, y en ese coloquio que se organizó gracias a mi laboratorio de investigación y en la actual Academia Tunecina, y con la colaboración de la Embajada de España, de Cervantes también, y salió un libro que se llama Los Expulsados y una película al mismo tiempo. Esa película se desarrolló en Casa Árabe, aquí en Madrid, explicando todo lo que toca a la expulsión con una película. Y la película cuenta del descubrimiento de unos manuscritos aljamiados, escritos, bueno, ya hablamos de la aljamía más tarde, de esos manuscritos que se encontraron escondidos en una pared. Y a partir de un manuscrito contaron toda la historia. Es una película muy bonita que se llama Expulsados. Y me parece que salió en la Casa Árabe en aquel momento de la organización de ese coloquio en Túnez sobre los moriscos. Bueno, a partir de todas las comunicaciones hemos notado que España, con la expulsión, perdió mucho. ¿Por qué perdió mucho? A pesar de que dejaron una familia, sobre 100 familias se quedó una, porque eran especialistas en muchas cosas, sobre todo la agricultura, eran expertos en algunos campos. Todo esto llevó a Túnez, y Túnez en aquel momento era un país primitivo, no tenían el desarrollo que tenía España en aquel momento. No hay que olvidarse, los que llegaron eran aragoneses, eran valencianos, eran también cordobeses, había muchos españoles de alta categoría
bueno, digo social, porque todos fueron expulsados, había de todo. Y esto empobrece a España, porque se quedaron comarcas totalmente desiertas. Yo recuerdo haber ido a Ascot a una conferencia y me contaron que el momento de la expulsión se quedó nada más, todos se fueron, el cura, solamente el cura, y hasta hoy en día no está tan poblado como antes. Y Túnez recibió una ola de Occidente, pero Occidente muy civilizado en aquel momento. ¿Por qué tragedia? Porque para los moriscos no querían salir. Estaba para ellos ir a lo ajeno, ir a pesar de que de la Inquisición, de lo que sufrieron durante un siglo casi, ir a lo ajeno para ellos pareció muy duro, muy duro. Fueron muy tristes, bueno, llevando a los hijos, algunos dejaron los hijos porque les había permitido España dejar a los hijos. Fue una tragedia para ellos. Y al llegar a Túnez, otro choque de civilización, porque la población tunecina, cuando se encontró con esa gente hablando español, yo digo siempre que llegaron con otro aspecto físico. Un profesor mío, Bernard Vincent, dice no, que no llegaron con rubios con ojos azules. No, yo le dije que sí, que en algunas comarcas ahora tunecinas ya siguen con rasgos muy españoles. Y fueron rechazados por la población. Algunos llegaron cristianos, porque la conversión que hicieron los españoles durante un siglo, la mayoría, sobre todo los valencianos, se dejaron musulmanes, se quedaron musulmanes, pero algunos se convirtieron realmente al cristianismo. Y yo tomo el ejemplo de Testur, una población creada por los españoles. Cuando llegaron, se quedaron todavía con las escuelas allí, practicando la religión cristiana, hablando español, y cuando el bey de Túnez, que es el rey en aquel momento, se enteró de lo que pasaba, mandó cerrar la escuela y les hizo aprender el árabe y la religión musulmana. Pues fue para ellos una tragedia, se quedaron aislados, no querían mezclarse al principio con la población indígena de Túnez y vivieron también otra cosa en núcleos, por ejemplo los valencianos juntos, los aragoneses se juntaron, como lo hacían en España, según las afinidades, y llevaban con ellos unas tradiciones y no querían casarse con tunecinos, se casaban entre ellos durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo, porque según otro manuscrito que yo descubrí en la Real Academia de la Historia de Jiménez, un trinitario, que pasó 20 años en Túnez, 15 años, desde 1720 a 1735, para el rescate de cautivos en Túnez. Cuenta que un día, porque tiene un diario en que lo apunta todo, es un manuscrito de gran importancia, pienso un día poder publicarlo, pero tiene que la Real Academia me da el permiso porque el manuscrito se encuentra ahí. 15 años en que lo apunta todo. Se puso muy amigo del rey y ha tenido una función muy importante en Túnez. Pues no voy a entrar en los detalles de ese manuscrito tan importante, pero un día decidió dar una vuelta y seguir el camino de los moriscos. Se fue a Testur y dijo en su manuscrito, cuando llegué a Testur, todos los españoles vinieron a verme y me hablaban un perfecto español. Fíjese, casi un siglo después lo hablaban en español, cantaban en español y jugaron una obra de Lope de Vega para que yo veo más o menos cómo siguen con la tradición y la cultura española. Entonces, esos españoles llevaron muchas cosas a Túnez. Pero esos moriscos, perdón, después sí que llegaron a integrarse porque no pasó como los judíos que conservaron el judeo español, ¿verdad? Sino que lo abandonaron o... Mira, con el tiempo todos los pueblos fueron invadidos por bereberes, con otros tunecinos que se fueron ahí, pero ellos se quedaron, no se movieron, pero con el tiempo, un siglo, 2 siglos después, empezó la mezcla con los tunecinos y una cierta asimilación. Yo diría, es el tunecino que se asimila más que el español, porque eso es muy importante. Yo hice últimamente un congreso en Túnez sobre la herencia andalusí en Túnez, y yo hablé más o menos de la vestimenta. Yo le puedo decir una cosa, que hasta hoy en día en todos los pueblos sigue la vestimenta andaluza muy viva en esos pueblos. ¿Y por qué?
cuando vinieron a Túnez, no hay que olvidarse que en el momento de la Inquisición se les estaba prohibido llevar sus vestidos, sobre todo vestidos de seda, joyas. Cuando llegaron a Túnez no les permitió llevar con ellos sus riquezas. Empezó a bordear todos los vestidos con hilo de oro y venían vestidos de manera muy elegante. Y un escritor morisco dijo que querían esconder su tristeza poniéndose así. Y cuando llegaron con este vestido tan bonito, qué pena que no podemos pasar, si se puede pasar fotos de este vestido con manga de encaje, chalecos todo bordados, el pantalón que llaman ellos serual, que es la misma palabra en Túnez, serual, las zapatillas, más o menos, todo esto queda muy vivo, que sea la vestimenta del hombre como de la mujer hoy en Túnez. Y se lleva en la festividad, en las bodas, y sigue muy de moda en todas las comarcas tunecidas fundadas por moriscos. Además de la ropa, ¿cuál dirías o ha habido otra influencia, otra huella de la cultura andalusí? Sí, lo que toca mucho a lo culinario. Por ejemplo, todo lo que toca a la pastelería, tenemos empanados, tenemos también otros dulces típicos españoles en algunas regiones. Algunos dicen que llevaban la pulsera, pero la pulsera con, ¿cómo se puede decir?, tapada con pasta. Y ahora existe como un dulce muy famoso en Túnez, por ejemplo, la empanada, también comida agridulce y un montón, se hicieron muchos escritos sobre lo culinario de influencia andalusí y sobre todo morisca. Tú antes nombrabas tu laboratorio de investigación científica, ¿no? En el que habéis titulado Las relaciones hispano-tunecinas en la época moderna. Sí. Han pasado ya 300 años desde esa época, pero ¿cuál crees que son ahora las relaciones hispano-tunecinas? ¿Cuál es nuestra relación en la actualidad? Sigue, yo digo, han pasado los siglos. Todo ha pasado, pero sigue, me parece, igual. No hubo ninguna diferencia. Los tunecinos, miren, casi todos miran a España y están encantados, están honrados de tener un antepasado español. Ellos no hablan de moriscos, siempre dicen andalusí, más o menos. Ese amor, ese cariño hacia España sigue igual. Los alumnos escogen casi todos el español, y fíjese que hubo también escuelas en Túnez donde se baila en la sevillana. También vino una profesora de aquí, de Madrid, no vino como profesora, pero como esposa de un diplomático, abrió una escuela, pero formó un grupo de tunecinos y españoles en Túnez, y aprendimos con ella a bailar la sevillana. Y celebrábamos ahí la Feria de Sevilla en la misma época. Sí. Y en aquel momento, yo hablo ya hace 10 años porque yo no bailo más ahora, y Iberia, la compañía Iberia, el director nos llevaba el vino español, chorizo para la gente que no le importa comer chorizo o bebe vino, y se celebra la Feria de Sevilla. Todo para decirles que el amor hacia España sigue existiendo. Y eso lo vemos a través de los alumnos, a través de las canciones, de todo lo que estamos hablando en la universidad. Hay un cierto cariño que sigue existiendo. Y sobre todo lo que sigue son los nombres, las familias. Casi todos son españoles. La lengua también. Y estamos pensando en crear un diccionario en la academia sobre la influencia española sobre la lengua árabe, hablada actualmente. Muchas palabras son españolas. Y muchas palabras árabes en el español, ¿verdad? Y muchas palabras, ¿También? Eso también es otra cosa. Sí. Esa mezcla la tenemos viva. Y me parece que el libro, lo acabo de hablar ahora, del libro de imágenes de Túnez de la Serna, quien pasó 4 años en Túnez, y como él conoce bien a España, es español, y fue muy integrado en la sociedad tunecina, y lo dijo en su libro,
que pudo pasearse por un lado, por otro, hablar con los tunecinos, se pregunta por qué los españoles no conocen ese país, qué le pasa, por qué el duque de Lerma expulsó a tantos españoles, qué pasó. De vez en cuando dice, paso por un café y veo a la gente jugando la escoba, que es un juego español, sí, diciendo mujer, caballo. Y digo, pero ¿dónde estoy? Lo dice claramente, ¿estoy en España o en Túnez? Y es un libro fabuloso, que lo tenemos que reeditar porque está totalmente agotado. El español este de la Sena comprendió esa similitud, esa semejanza, esa cohabitación, yo diría, pero como dices tú, perdieron con el tiempo el español, no se habla, me refiero a la gente española de origen, sí que perdieron la lengua, no es como los judíos. Un proyecto bonito, a ver si reeditamos, si podemos reeditar esas imágenes de Túnez, del embajador de la Serna. Podríamos hablar de muchísimas cosas, doctora Bari, de sus investigaciones, pero el tiempo se acaba y querría cerrar preguntándole en qué está trabajando actualmente, cuáles son sus planes ahora. Pues mira, yo soy la única hispanista en la academia. Yo soy investigadora, jubilada en la universidad, y soy única entre 80 académicos, entre correspondientes y numerarios. Y el español está muy presente en la academia. Muchos coloquios, últimamente hicimos el coloquio sobre Nebrija y la lengua y la gramática, y de mi departamento participaron dos grandes lingüistas, los más importantes, y también lingüistas de España. Y ese libro lo vamos a publicar dentro de poco tiempo. También se hizo y se publicó ya otro libro sobre el papel de la sociedad civil y la transición en España como en Túnez. Acaba de salir con la intervención del embajador de España en Túnez. Y el próximo congreso que voy a realizar, gracias a Germinal Gil de Gracia, que es el nuevo director aquí en Túnez, y que está haciendo un trabajo tremendo, impresionante. Estamos organizando un coloquio sobre el interculturalismo, cómo se pueden hacer más o menos, acercarnos a España y España a Túnez, cómo podemos reducir el mar Mediterráneo como un mar de acercamiento y no de separación entre dos mundos separados solamente por el mar Mediterráneo. Y más otro coloquio con muchos españoles y con la intervención del École des Études Supérieures de París, con Bernard Vincent, sobre el corso también. Y eso es con el apoyo de Cervantes. Yo diría, sobre todo últimamente, Cervantes está muy presente en la academia. Recibimos siempre con manos abiertas a Germinal Gil, que está desempeñando un papel muy importante en Túnez. Estupendo, nos alegramos muchísimo. Doctora Rajeh Yassine Bari, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo todo su trabajo en su trayectoria como hispanista. No sé si quiere cerrar con algunas palabras. Sí, como me acabo de hablar de otro trabajo de investigación, me refiero a esa obra del trinitario Jiménez, quien pasó 15 años en Túnez y habló, pero de manera muy impresionante, sobre esas relaciones, y me gustaría tener la autorización y aprobación de la Real Academia de la Historia para publicarlo en Túnez en 2 idiomas, en árabe y en español. Está transcrito actualmente con un colega del Consejo Superior de la Investigación Científica, Miguel Ángel de Bulnes, y espero tener ese permiso. Eso es mi próximo trabajo de momento. Estupendo, esperemos que sea así, que podamos leerlo muy pronto. Muchísimas gracias, doctora Bari. Gracias a ustedes.